Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a la Corte Suprema de Justicia y a este evento organizado por la Asociación Costarricense de la Judicatura, el conversatorio llamado Proceso de Selección de Magistraturas. ¿Cuánto más podemos esperar por reformas? Yo soy Juan José Vargas, soy el director ejecutivo de la asociación y desde ya les invito a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, donde pueden encontrar información de la labor que hace la ACOJUT. Y bueno, como saben, estamos para acá en este panel con las personas que están en la mesa, pero voy a presentar a la moderadora, que es doña Giselle Bosa. Doña Giselle es máster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y licenciada en Ciencias de Comunicación Colectiva de la misma universidad, licenciada en Derecho y bachiller en Comunicación. Actualmente es la coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y Opinión Pública, PROLEDI, Universidad de Costa Rica, y también es investigadora del Centro de Investigación en Comunicación de la misma universidad. También nos acompaña en mesa la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Adriana Orocú, el magistrado Fernando Cruz Castro, expresidente de la Corte Suprema, don Carlos Cascante, quien es también profesor y doctor en Historia, y Evelyn Villarreal, que es la coordinadora del Estado de la Justicia. Así que nada, más bien ya les dejo en manos de doña Giselle y espero que sea una jornada muy provechosa. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí, como coordinadora del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, compartir con ustedes este espacio de reflexión y de discusión. Quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en este espacio presencial, pero también a quienes nos acompañan de manera virtual. Quiero agradecer y dar la bienvenida a este distinguido panel, un grupo de personas no solo conocedoras del fortalecimiento de la independencia judicial y del Estado de Derecho, sino también comprometidas ampliamente con estos principios esenciales de la democracia costarricense. El nombramiento de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia es un procedimiento esencial para asegurar el principio de independencia judicial y, consecuentemente, para garantizar el Estado constitucional de derecho. La politización de la justicia atenta, sin duda, primero contra el derecho humano de acceso a una justicia pronta, cumplida e imparcial de calidad, también contra el sistema y contra nuestro diseño de Estado constitucional, contra el sistema de frenos y contrapesos y el balance de poderes, y desde luego contra la salud de la democracia. ¿Por qué no existe la voluntad política para avanzar hacia procedimientos claros, transparentes, objetivos en la selección y nombramiento de las magistraturas, a pesar de las múltiples llamadas de atención de distintos sectores? ACOJUT, el Foro de Justicia, la academia, los paneles independientes. Uno de ellos tuve el gusto de participar, expertos diversos, y también la misma Relatoría para la Independencia Judicial, entre otros espacios que han reclamado volver los ojos hacia este gran desafío que tiene nuestra democracia. Este espacio de hoy lo que pretende precisamente es interpelar una vez más a las tomadores de decisiones, a la clase política de este país, sobre el proceso de selección de magistraturas, con una pregunta clave, y es: ¿cuánto más podemos seguir esperando por las reformas, diría yo, necesarias y urgentes? Y una pregunta adicional: ¿qué tan riesgoso es postergar estas decisiones en un contexto como el actual de gran deterioro de nuestro sistema democrático y de la institucionalidad del país? Me complace, por lo tanto, presentar a don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de esta Corte, y un juez que, como lo decía él hace algunos días en el semanario Universidad,
que no ha perdido don Fernando sentido crítico, independencia y dignidad. Bienvenido, don Fernando. Doña Evelyn Villarreal, también le damos la bienvenida, coordinadora del Estado de Justicia, máster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad de Oxford y licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Doña Evelyn, también bienvenida. Doña Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, vicepresidenta de la Federación de Jueces y Juezas por la Democracia, jueza civil, licenciada en Derecho y Notaria Pública de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Justicia de la Universidad Nacional de Costa Rica y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España. Doña Adriana, gracias también por acompañarnos y por invitarnos a participar de este espacio. Y desde luego a don Carlos Humberto Cascante Segura, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, doctor en Historia y máster en Diplomacia por la Universidad de Costa Rica. Premio Nacional de Investigación Cultural 2024. Bienvenido, don Carlos. Un gusto tenerlo con nosotros y nosotras. Quizá para iniciar, me gustaría formular una pregunta disparadora para las 4 personas panelistas que nos acompañan esta tarde y sería ¿por qué el nombramiento de jueces y juezas y del gobierno judicial tiene incidencia en el ámbito de los derechos de las personas? ¿Por qué como ciudadanos y ciudadanas tendríamos que interesarnos por este asunto? Yo le doy la palabra a don Fernando. Muchas gracias, muy amable por la invitación y un saludo a todos y todas. Bueno, es que una de las cuestiones que voy a decir son obvias, pero hay que replantearlas o hacer un listado. El ciudadano común no tiene idea de lo que significa el tema judicial y por qué debe haber jueces independientes. Ha habido como una idea de que es la elección de un presidente y de diputados, que esa es la democracia. Y me parece que ese es un error. Entonces hay para decirlo en palabras que a alguno no le puede gustar, un analfabetismo cívico e institucional muy fuerte y muy agudo. Entonces, cuando hablan del nombramiento de jueces y jueces, no se dan cuenta de lo que significa. Y yo agregaría en las condiciones especiales, que es otra discusión que podría ser que vayamos a tener en un futuro, es el tema de la fiscalía en materia penal. Porque hay como un afán de que la fiscalía hay que tenerla en otro lugar. Pero claro, no importa dónde la tiene, ¿cómo la tiene usted y de qué manera? Porque la fiscalía tiene esa condición del juez que bajó de ser instructor para hacer una parte que me parece que tiene que ver con derechos fundamentales directamente, de alguna forma. Pero no hay esa vinculación de los ciudadanos para tener conciencia de la importancia que tiene la independencia de jueces y juezas. Y le agrego algo más y con esto termino. Además, el juez y el estamento jurisdiccional y probablemente los fiscales en menor grado, tiene que ver con la defensa de minorías, la defensa de derechos fundamentales que no siempre son de la mayoría. Y en el imaginario colectivo difuso que hay, es que todo se resuelve por mayorías. Entonces, bueno, como yo soy mayoría, ahora pues usted que es minoría, barremos el piso con usted. Entonces, eso es algo terrible porque cuesta mucho tener esa idea y eso atenta y conspira contra un poder judicial independiente. Y los jueces y juezas seguro tienen mucha presión en eso. Entonces, en la defensa de minorías ¿qué es la democracia? Entonces, uno se plantea qué es la democracia. Cuando uno ve qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años,
todo ha sido más o menos, con algunas excepciones, una reducción de minorías. Toda esta campaña que hubo contra el funcionario público, toda esa campaña que hubo contra el funcionario público, los funcionarios públicos son una minoría, son 380,000. Entonces, esa mayoría que no está bien, la mayoría de la población dice, bueno, estos funcionarios tienen derechos. Lo que no piensan es que cuando dicen convenciones colectivas, es que también los que no son funcionarios tienen derecho a convención colectiva, pero eso es un derecho que no existe. Entonces, qué difícil esa situación, y ni hablemos del tema de lo que es el infractor, el delincuente, etcétera. Y todavía agrego para terminar el tema de las mujeres que son, digamos, la mitad, pero que se comportan como minoría. Es decir, en la visión de muchas personas son minoría. Y hay una gran adhesión al patriarcado, ahora más o menos solapado, pero sí la hay. Creo que no me quiero tampoco exceder mucho. Muchas gracias. Doña Evelyn, su opinión. La elección de los magistrados debería de importarnos a todos porque los magistrados y magistradas son la cúspide, son la jefatura, por así decirlo, de una institución que es muy, muy relevante para la convivencia democrática, que es la que nos protege las garantías y libertades básicas, la que hace, esta institución que es la que hace que si a usted lo despiden de manera ilegal, ¿verdad?, de manera discriminatoria, si a mí me persiguen por algo que dije hoy en esta mesa de conversación, yo sé que puedo acudir a la justicia y ver mis libertades y mis garantías individuales protegidas en la laboral, en la parte civil, en la parte penal, en cualquier materia. Y estos magistrados son los que se encargan de que este sistema de administración de justicia que protege nuestras garantías y libertades funcione de manera independiente, que ese juez laboral que está viendo mi caso, por ejemplo, porque me despidieron de manera injusta, no sea amiguis de mi patrono, ¿verdad?, de la parte patronal, no esté defendiendo los intereses de una de las partes en ese proceso. Y estos magistrados y magistradas son los encargados de estos, pero además de este Poder Judicial es el árbitro de nuestros conflictos sociales, es el que dirime conflictos tanto económicos entre empresas, entre privados, y si perdemos, digamos, la confianza en el árbitro, si perdemos la legitimidad de ese árbitro, nos quedamos con la justicia en nuestras propias manos, ¿verdad? Cada uno, sálvese el que pueda, ¿verdad? Más o menos, y ahí van a ganar los poderosos, ¿verdad? La justicia va a ser va a responder a los intereses de los poderosos. Entonces, imagínense el papel tan fundamental que tiene esa corte, elegir a las mejores personas como integrantes de esa corte para que mantengan este sistema que nos protege nuestras garantías y nuestros derechos, que es el árbitro de nuestros conflictos sociales, y ellos son la cúspide, son no solamente la máxima autoridad jurisdiccional, sino también política y administrativa del Poder Judicial. Deciden sobre los recursos, deciden sobre representaciones políticas de la institución, posicionamientos políticos de la institución, así que tienen un poder enorme, ¿verdad?, para determinar la calidad de nuestra convivencia ciudadana. Por eso nos debería de importar. Y sin mencionar que además dentro de sus competencias en este momento pueden elegir los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Entonces ahí tienen otro gran poder en otra institución que es básica para nuestra democracia y que sale de la Corte. Entre otras funciones, podría decir muchas otras, pero tienen un poder enorme y por eso es que insistimos tanto. A veces parece una lucha perdida porque, como usted dijo en la introducción, son muchos años de estar insistiendo, pero vale la pena para garantizar, digamos, y mejorar la administración de justicia del país. Doña Adriana Orozco.
Muchas gracias, doña Giselle. Buenas tardes a quienes me acompañan en esta mesa y buenas tardes a los y las personas o quienes están presentes y quienes siguen la transmisión. Este tema, si me permiten, voy a hacer un recuento muy rápido de por qué le ha interesado a Cojut. Sé que para toda la ciudadanía es absolutamente importante la necesidad de la idoneidad como instrumento básico de elección de magistrados y magistradas de Corte Suprema de Justicia. Y en especial los jueces y las juezas que asociados hemos tenido la posibilidad de denunciar, de hacer una crítica constructiva de todo lo que pasa, hemos visto la inactividad, con algunas excepciones, como don Fernando, de lo que debería ser una Corte Suprema de Justicia independiente y lamentablemente de lo que se ha carecido históricamente en este país para defender la independencia judicial y que realmente los ciudadanos y ciudadanas podamos gozar de ese instrumento necesario en democracia, que es un juez independiente, como decía Evelyn, para que las causas sean resueltas de una forma absolutamente imparcial, independiente de quién usted tenga al frente para solucionar ese conflicto. Desde el 2003, la Asociación Costarricense de la Judicatura, recuerdo, en la Juan 23, hicimos o se organizó cuando doña Cristina Víquez era presidenta de la asociación. Ahí está don Manuel que estuvo, creo, don Manuel Rojas que estuvo en esta primer encuentro en donde se discutió de una forma un poco más seria y se sacó un instrumento, o sea, terminamos con un instrumento relevante en que dijimos a la sociedad en el 2003, la elección de magistrados tiene muchísimo tiempo de no tener ninguna revisión y ha tenido consecuencias que no fueron las consecuencias que tenemos el día de hoy, y ha tenido consecuencias importantes negativas que hay que resolver. Luego, lo seguimos indicando, este instrumento se llevó a la Asamblea Legislativa, nada pasó, se archivó. En la Corte Suprema de Justicia, yo lo busqué y no hubo ni siquiera una mención en las actas de Corte Suprema del instrumento que se había enviado a la Corte con respecto a las conclusiones del 2003. Esto se volvió otra vez a revisar en congresos ideológicos de la asociación en el 2008, 2011, todavía más fuerte en el 2012, luego del crash de quien tenemos aquí también como autor, a don Fernando Cruz, cuando no fue la reelección, y que políticamente ya hubo se quitaron las máscaras ya varios políticos, afirmando lo que todos sabíamos, que la elección era únicamente con criterios políticos y no de otros, cuando dijeron expresamente que los que no tenían coincidencia con la agenda política de X partido, pues no eran sujetos para reelección. Y fue lo que pasó en el 2012 con don Fernando, y que fue la ciudadanía en ese momento, fue como una primavera de despertar, y la ciudadanía reaccionó, la Corte Suprema en ese momento con don Luis Paulino Mora al frente reaccionó, pero eso fue como la cresta de la ola que llegó a la playa y se deshizo la ola. Lamentablemente luego de esto, en el 2015 hicimos desde la asociación una solicitud expresa a la Asamblea Legislativa y nos dijeron que la asociación estaba siendo suicida. Con estas palabras recibimos llamadas de que fuimos suicidas la asociación al decir que en el 2015 no se podía elegir como magistrado de la sala tercera, nada más y nada menos, una persona que venía saliendo de, y es lo que siempre se llama las puertas giratorias, lo que venía saliendo de ser ministro, de ser, y no solo una persona de confianza ministra, sino que había sido también
director de DIS y de otras organizaciones, instituciones más bien del Estado, fuertes, o sea, que siempre han estado aliadas al Poder Ejecutivo, y nada pasó. Aparte de las amenazas que recibimos en ese momento en la asociación, nada pasó. Y tenemos consecuencias que todos ya sabemos en este preciso momento sobre esa designación. Y que fue una persona que hizo muchas o que impulsó muchísimas acciones negativas desde su puesto de la Corte Suprema de Justicia, y acciones negativas que las estamos sufriendo actualmente, inclusive en el tema de reforma de pensiones, que esos son muchísimos temas que da muchísimo de qué hablar para otras circunstancias u otros momentos. Pero ¿qué quiero ejemplarizar con esto? Que es nefasto cuando se nombran personas exclusivamente con criterios políticos para que lleguen a ser agradecidos con quienes los nombraron en el puesto. Y esto ha sido terrible, porque los jueces, lo primero que tenemos que estar claros es que tenemos que ser absolutamente desagradecidos con quien nos nombra. En este caso, el nombramiento de los jueces a través sea del Consejo Superior o de Corte Suprema de Justicia debe ser a lo interno. Y también, precisamente por esto, por los nombramientos que se han dado tan políticos de la Corte Suprema de Justicia, han debilitado la independencia interna del Poder Judicial, porque desde esta labor competencial que tienen los magistrados y magistradas de la Corte para organizar el Poder Judicial, y que desde la Corte en condición de órgano administrativo hayan disminuido desde hace ya muchos años para acá la condición de estabilidad e inamovilidad que los jueces y juezas deben de tener en este país para seguir siendo independientes. Todo esto es una cadena, lamentablemente, de eventos desafortunados. Se nombra personas desde el Poder Legislativo, obviamente en contubernio con el Ejecutivo y otros estamentos de poder, para tener a las personas que necesitan en este órgano tan importante, para que igualmente como puede estructurarse todos los otros elementos de poder dentro, aquí la fiscalía, el que ha sido por dicha un elemento que pocos fallos se ha tenido en los nombramientos, pero que también han sido comprometedores para la democracia, pero simplemente el hecho de que tengan que nombrar, ya están los políticos diseñando, si no hay un instrumento realmente fuerte de idoneidad para esto, y que los limite y que sea realmente visor la ciudadanía de esto, ya están diseñando hasta la estructura de un Estado a través de esos nombramientos, porque entonces van a obedecer a criterios ideológicos para estructurar un Estado a través de las determinaciones jurisdiccionales desde la Corte Suprema de Justicia. Qué peligroso que es si no volvemos la mirada a que se cambie este sistema. Entonces, y repito, para terminar, doña Giselle, hemos sido muy incidentes, o más bien muy provocadores de la crítica, pero con bajísima incidencia, al punto que después del 2015, de un congreso ideológico sobre carrera judicial y elección de magistrados, presentamos un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que caducó, porque simplemente durmió el sueño de los justos. Y se han hecho otras propuestas, pero le paso la palabra a doña Giselle para la siguiente pregunta. Sí, queríamos escuchar a don Carlos antes de algunas preguntas concretas para cada uno de los panelistas y las panelistas. Yo quizá, como ya los colegas han abordado, primero buenas tardes a todos, gracias a la COJUT por la invitación. Como los colegas han abordado ya mucho de los elementos que hacen importante, porque es tan importante preocuparnos por cómo se nombran los magistrados y los jueces.
decía que don Carlos es autor del libro La formación del Poder Judicial en Costa Rica, 1821-1892, además de investigador en otras áreas temáticas. Nos gustaría, don Carlos, que usted nos pudiera ubicar en cómo se consolida en nuestro país, en el Estado constitucional de derecho, este principio de independencia judicial y qué implicaciones tiene. Y cómo dentro de este principio la selección, el nombramiento de magistrados y magistradas tiene una importancia vital. Ahí podríamos entrar en una larga discusión filosófica sobre si lo correcto es hablar de independencia judicial o de autonomía. La independencia se me hace a veces muy jurídico, autonomía se me hace más político, pero no entremos en esa discusión. ¿Qué es lo que nos dice la construcción histórica del poder judicial? Ahora sí, ok, ya se oye el eco. ¿Qué es lo que yo extraigo de ese camino histórico del Poder Judicial como institución? Yo creo que hay al menos 3 conclusiones fuertes. En primer lugar, que llegamos después de un siglo de intentos un poco extraños de cómo nombrar magistrados al menos gravoso de todos los métodos. Es decir, este país durante 100 años pasó por elección mediante voto, no popular, sino el voto típico del siglo XIX de magistrados. Pasó por periodos en que el presidente de la República nombraba magistrados, hasta llegar a que lo mejor era que lo eligiera la Asamblea Legislativa. Es decir, eso fue un trajinar histórico bastante duro. Que lo nombre la Asamblea Legislativa era una forma de limitar los poderes del presidente. Porque en otros países, nada más vean el norte, ese es un poder presidencial. Y después tiene que hacer el pleito en el Congreso, pero es un poder presidencial. Aquí decidimos, luego de los autoritarismos del siglo XIX, que no era buena idea que el presidente tuviera tanto poder en esa área. Después, que lentamente, y esto fue muy lento, en un periodo de 100 años, los nombramientos de jueces pasaron de ser de personas o de magistrados, de personas que estaban en la política, a personas que provenían de la judicatura. Ese fue un proceso lento, en que cada vez más la elección recaía en lo que podríamos denominar en ese momento, aunque no estaba normativamente reglado, los jueces de carrera. Y eso fue un gran avance. La excepción a este proceso fue la Sala Constitucional. Porque al inicio la Sala Constitucional repetía un poco traer figuras de afuera del Poder Judicial para ponerlos en esos puestos. Pero con el paso del tiempo esa tendencia también se redujo. Es decir, la historia del Poder Judicial en Costa Rica nos dice que cada vez más la judicatura va cooptando esos puestos, los va controlando, pese al interés de los políticos, cosa que es bien interesante. Nos dice también que el periodo de duración de las magistraturas pasó de 3 años en un principio a 4 años y luego finalmente en la constituyente del 49 a 8 años. Y ahí es donde quiero llegar porque me parece que nos enmarca la discusión que tenemos ahora. En la constituyente habían básicamente 3 posiciones sobre el nombramiento de magistrados. La primera, la de la comisión redactora, los triunfadores de la guerra civil, que al final se los comen en la constituyente, que planteaba un mecanismo de inmovilidad absoluta de los magistrados, o sea, se es magistrado de por vida. ¿Y por qué sostenían eso? Porque señalaban que ir a un proceso de reelección llevaría al magistrado a tener que caerle bien a los diputados. Cosa que parece ser que tenía mucha razón.
Parece ser que tenía mucha razón. Ahora, el gran problema era de dónde salían los magistrados, y lo que suponían los redactores de la Constitución que se cae, ¿verdad? La Constitución surgida del 48, pero que se cae en la Constituyente, era en términos generales que tenía que haber una terna que iba a dar el Poder Judicial. La misma Corte iba a hacer una terna para asegurarse de que fuera gente que fuera especialista en derecho. Eso se cae. Y surge la segunda tesis, que es mantengamos los 4 años con reelección. Eso no prospera. Y ahí surgió la solución de compromiso, que fueron los 8 años con una reelección, no con una reelección, sino con un proceso de cambio totalmente complicado, con los 2/3 de la Asamblea Legislativa para poder no reelegir a un magistrado, que terminó convirtiéndose en una inmovilidad, digamos, de facto. Yo creo, y con esto termino, creo que el gran problema que tenemos ahora es, bueno, vemos esta evolución, vemos los distintos problemas, vemos que todo el mundo pegó, o sea, que el sistema iba a producir eso, iba a producir esos efectos. El gran problema que tenemos ahora es cómo tomamos ese sistema que tenemos ahora y tomamos decisiones respecto de su cambio de una forma tal que limitemos las partes negativas, que es el gran meollo de esto, cómo limitar las partes negativas y, digamos, que fortalecer aquellos elementos que ocupamos fortalecer. Y de una vez lo adelanto, para mí el gran problema es la selección más que el modelo que tomemos de duración de una magistratura, pero creo que más adelante podré volver sobre las posibilidades. ¿Existe un modelo ideal para el nombramiento de las magistraturas? ¿Debería ser un acto político o debería estar en manos de órganos más de carácter técnico? ¿Qué opina usted? ¿Qué ventajas y desventajas le ve usted como magistrado constitucional al modelo actual? Aquí nos están fregando porque nos tienen calientes y además sin micrófono. Pero como unos 8 minutos va para hablar, para no ser no, porque es que modelo ideal no existe, pero es que el panorama latinoamericano es bastante triste. Y no hay interés, como ya no hay comunistas, pues ya no hay interés en el tema judicial. Porque antes yo creo que había un poco de preocupación para por lo menos las apariencias. Pero ¿qué preocupación hay de que en Nicaragua no haya poder judicial? ¿Qué preocupación hay que en El Salvador Bukele diga lo que digo y lo que ha hecho? En Honduras, a trancas y barrancas. En Guatemala, bueno, ya sabemos. En México, bueno, también ¿por qué? Porque en México seguro se encontraron con alguna cuestión así, medio de independencia, y dijeron, no, ahora que los elija el pueblo, y entonces tenga que pasar por lo mismo que pasan los jueces en esa situación, y además, por lo que he oído, hicieron un tribunal de control de los jueces, que es terrible, ¿va? Entonces, es lo que quieren siempre el poder político real, oculto, fáctico, es que los jueces sean mandaderos. Eso es lo que es. Ahora, eso no quiere decir que no piense uno, que no medite. ¿Cuál sería el mejor sistema? A mí me parece que el mejor sistema, o lo que podemos hacer es una cosa. Primero, quitarle tanto poder a la Corte en la concentración que tiene, para que haya administración con participación de mucha gente adentro y puede ser de afuera, no importa. Que los jueces hagan lo que tienen que hacer. Que no haya tanta, ¿por qué tiene que llegar? ¿Por qué tiene todo que tener casación?
¿Por qué es que los jueces de cúspide tienen que ser electos por el Parlamento? No, yo no veo razón. Además del origen espurio de la casación, ¿verdad? Que era para que los parlamentarios tuvieran control sobre la casación. Entonces yo creo que si se ve el tema administrativo, que es el prioritario, y lo jurisdiccional se le da la condición que tiene, eso sería lo mejor por carrera, por méritos. La única excepción, como en algún momento dijo don Eduardo Ortiz en un artículo que publicó en la Gaceta, que me llamó la atención, siempre lo cito, es que en la sala constitucional sí tiene que ser el Parlamento por el tema. Don Eduardo decía que era por el tema de la visión de la Constitución. Yo no sé si ahora hay visión de la Constitución, es que yo creo que no. Sí. ¿Qué es? Tiene un partido como Social Cristiano dice que hay que disminuir las cuotas de la caja. Entonces, no es que el Partido Social Cristiano había sido el de Calderón Guardia, eso no importa. La verdad es que no hay una visión política en los partidos, menos ahora, sobre qué debe ser el Poder Judicial y qué queremos del Poder Judicial. Entonces, yo creo que sí debe ser carrera. Don Eduardo en eso lo decía muy bien. Todo lo que son materias que no es constitucional debe ser por carrera. Y se terminó el problema. La casación, dejarla muy puntualizada y darle importancia a una administración del Poder Judicial que sí pueda, no tiene que tener los requisitos de que sea un nombramiento vitalicio ni nada, ¿no? Se cambian. Muchos de los magistrados pasan a estar en la administración, etcétera. Yo creo que eso es lo ideal. Pero es muy deprimente que uno vea lo que acaba de mencionar Cascante sobre el tema de cómo se elige en el Parlamento. Eso es como un sainete. Eso es un sainete. Sí. Hacen las concursos, pero es para que aparezca que hacen y no hacen nada, y después decimos, este es el que va, y se acabó. Y entonces, claro, ¿y por qué el Poder Judicial tiene tanta importancia ahora? ¿O la tiene más? Porque no la tenía tanto antes, no. Bueno, primero porque hay un ministerio público que puede investigar a los políticos. Bueno, entonces ya ahí eso es un problema. Porque entonces ya ese juez que era el juez que estaba lleno de trabajo, ahora se puede dedicar a formular una acusación de un cargo. Eso es demoledor. Por esa razón es que el 75 en el código se establece que el monopolio de la acción y que esté en el Poder Judicial. Pero no es tampoco una cosa como que hubiera venido un extraterrestre para decirnos, no. El modelo italiano lo tiene. Y lo tienen provincias en Argentina. Y hay motivos para eso, porque el fiscal fue un juez que bajó. Ese es el primero. El segundo, la jurisdicción contenciosa. Eso no existía. Y hay que oír cuando dice que esa jurisdicción se pasó porque el presidente que salía le dejó eso bien arreglado a don Rodrigo Carazo para decir, dejémosle esto bien feo. Pero si no, no hubiera pasado la ley de la jurisdicción. Y la ley de la jurisdicción constitucional, de la que se quejan algunos, de que vino a arbitrar la política. Bueno, y es que ¿para qué es la Constitución? Yo tampoco veo ningún problema que se politice la justicia si está dentro de las reglas. ¿Por qué? Porque alguien le tiene que decir a esos que lo arbitren. Entonces hay demasiada angustia y preocupación por eso. Pero claro, si lo vemos desde otra perspectiva, lo civil y lo de familia tiene una importancia muy relativa, no es trascendental. Pero sí lo es estas materias: fiscalía, contencioso y jurisdicción constitucional. Ahí sí. Y claro, es milagroso que tengamos un organismo de investigación que investiga autónomamente. A alguien se le puede ocurrir que el organismo debiera estar en el Poder Ejecutivo. Es milagroso. Somos de los pocos países que tienen un organismo de investigación adentro del Poder Judicial.
que es lo que debiera hacer, porque el juez no le va a decir a alguien de otro poder que investigar, imagínese un fiscal diciéndole a un organismo de investigación judicial que pertenece al Poder Ejecutivo que investigue tal cosa. Ya se pueden imaginar qué es lo que va a salir. Entonces, hay demasiada atractivo. Pero sí me parece que si pensamos en que desinflar Corte Plena, que así debe ser, que los jueces hagan lo que deben hacer y que lo hagan la administración, ahí háganlo, más o menos establezcan un equilibrio, y entonces se le da participación a los partidos porque quieren que se administre bien el Poder Judicial, perfecto. Pero claro, donde quieren estar incidiendo es en el tema de las decisiones. Pero esto hay que hablarlo así. Y ahora sí el panorama es muy difícil, yo con esto termino, porque si antes había medio partidos, ahora no hay nada, son ni partidos por la mitad. Entonces no tienen ideología, sino una ideología oculta que es el autoritarismo. Y entonces el Poder Judicial es irrelevante. Lo que le ha pasado al Poder Judicial en los últimos 15 años demuestra que se desmonta el Poder Judicial. Pensiones. Bueno. Pero, ¿cuál sería el sistema ideal? Lo sabemos, pero no lo quieren aflojar. A ver, ¿por qué razón nosotros en Corte tenemos que ver si le levantan la inmunidad a una persona o no? No tenemos por qué ver eso. Pero resulta que entonces yo elijo aquí a uno que va a decidir sobre cómo me levantan o no la inmunidad. Entonces, claro, hay demasiados confites de por medio. Los identifico, ya lo sabemos. Pero sí hay ideal. Y les señalo algo que es alucinante. Después de la crisis del 2017 que mencionó Adriana, entonces la Corte hizo un propósito de enmienda, entonces eran un montón de proyectos, y entonces todo el mundo parecía el muro de los lamentos, y nos echábamos ceniza y todo. Bueno, entonces, el primer proyecto era la reforma de la elección de magistrados. Bueno, después fue dando vuelta y vuelta y vuelta, parecía cuando alguien no se quiere casar, y entonces, bueno, ya. Entonces, dio no sé cuántas vueltas, y al final, la mayoría de la Corte dijo que no era conveniente que los magistrados le dijeran al Parlamento que cómo se debería reformar la elección de magistrados. ¿Pero por qué hicimos eso? Porque el que nos mandaron tenía muchos problemas, hay que cambiar el sistema. Bueno, pues se les olvidó, era el primer. Entonces yo creo que como tres apoyamos. Era para decirle al Parlamento, mire, haga estos cambios. No, dijeron, en una cuestión así, de una candidez extraordinaria, que si le decíamos eso, era intervenir en el Parlamento. Carambas, tanta vuelta para eso. Pero ¿cómo le vamos a intervenir si ellos son los que nos eligen a nosotros? Y también para la cereza en el pastel, como dice una señora ahí en Colombia, ¿va? La cerecita en el pastel, resulta que cuando íbamos a recibir al relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial, la Corte no lo quiso recibir. Sí, la Corte no quiso saber de independencia judicial. Entonces, por Dios, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Es decir, los propios magistrados no les interesa ese tema por alguna razón. Y lo digo como siempre. Cada juez y cada persona se maneja sus miedos. ¿Por qué será que tienen miedo? Yo no lo sé. Pero hay gente que nació asustada. Don Fernando, doña Evelyn, los distintos informes del Estado de la Justicia han puntualizado algunas de estas disfuncionalidades del sistema actual, lo ha señalado en los distintos informes. Y ustedes señalan en el último informe que la nueva Asamblea Legislativa, la que entrará en funciones a partir de mayo del 2026, tendrá la facultad, la enorme facultad, el enorme poder de renovar 14 de las 22 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.
Esto no es un tema menor, desde luego. Esto podría cambiar no solo la conformación actual de las distintas salas, inclinar la balanza hacia un tipo particular de gobierno judicial, más o menos independiente. Ojalá fuera más independiente, pero sospechamos que podría no serlo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tan importante es hoy, en el contexto actual, repensar el proceso de selección de magistraturas? Por lo menos 14, ¿verdad? Pueden ser más si hay retiros, ¿verdad? Si don Fernando está prohibido retirarse en los próximos 4 años, porque podrían ser más, pero al menos a 14 personas se le vence su mandato, ¿verdad? Y 5 de la Sala Constitucional, imagínense, ¿verdad? 5 de 7. O sea, puede realmente haber una recomposición. Es muy interesante porque este tema de nombramientos, por lo menos una vez al año la Asamblea Legislativa renueva alguna magistratura. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Esto no sale tanto, ¿verdad? Tal vez ahí en un pedacito, en una esquina, ¿verdad? En el periódico, pero si no es por un escándalo político, no nos enteramos de que hay una reelección o una elección de un propietario nuevo. Tiene que haber algo irregular para que esto sea tema. Y bueno, en esta ocasión justamente estamos aprovechando una coyuntura también de un escándalo, ¿verdad? Para volver a sacar el tema, pero todos los años la Asamblea o reelige o nombra algún magistrado. Es muy importante decir que el proceso de nombramientos no solo es la votación en el plenario, ¿verdad? Que eso es lo más visible, pero es un largo proceso. Y reitero lo que decía Carlos, ¿verdad? A veces uno ve solo un temita, pero es un proceso que empieza desde la convocatoria. ¿Qué requisitos pedimos en esa convocatoria? ¿Qué limitaciones o prohibiciones establecemos? ¿Metemos temas de puerta giratoria o no? Aquí no existe en este momento. En este momento un diputado ya ahí puede ser magistrado. No existe ninguna regulación de puertas giratorias, ¿verdad? Entonces, ¿qué requisitos ponemos desde la convocatoria? ¿Cómo se hace? Vean esta elección para la sala tercera, ¿verdad? Que está todavía pendiente. Solo 6 personas se postularon. ¿Qué nos dice esto de la convocatoria y del proceso, ¿verdad? Cuando usualmente eran más de 20, algunos concursos más de 40 se postularon. Y esta vez solo 6. ¿Qué nos está diciendo de ese proceso? Entonces, bueno, está la convocatoria, está quienes revisan a esos candidatos y candidatas. Todo el proceso de evaluación de atestados, que es lo que venía diciendo Carlos, bueno, ¿qué estándares le ponemos? ¿Le ponemos que tenga doctorado o no? ¿Le ponemos un puntaje o no? Nosotros tenemos una falencia terrible en ese proceso de evaluación porque tenemos un puntaje, efectivamente, cosa que es una mejora porque antes ni siquiera existía un puntaje, ¿verdad? Porque antes se elegían así, bueno, son estos 3 y chao, no decían ni siquiera por qué. Ahora, al haber una nota, por lo menos hay una transparencia de qué pesó ahí o qué pasó. Pero el gran problema de esa nota es que el 55% de los 100 puntos que les dan pertenece a la entrevista, a una entrevista que es totalmente discrecional, que si quieren, y ha pasado, les ponen un 0 a los candidatos para bajarles la nota, ¿verdad? Aunque tengan perfectos atestados, les ponen un 0 para bajarlos. Esa entrevista sirve para castigar o premiar candidaturas. Entonces, tenemos toda esta parte de la selección, de quién evalúa, de cómo se escoge esa terna. El problema también de la votación ya cuando llega al plenario, y cómo llega esa terna, que no es terna, a veces son hasta 5 o 6 nombres, ¿verdad? Se estira, se encoge la lista de acuerdo a quién queremos que vaya y empujar. Cuando pasa al plenario tiene otro problema.
el plenario todavía tiene la discrecionalidad de meter un nombre de una persona que no haya participado en el concurso. Que salga ahí un gato de un sombrero, un conejo de un sombrero de repente, y lo puede elegir a como está en este momento de sus potestades. Y luego está todo el tema, bueno, cuando ya se eligen, por cuánto se eligen, y el tema de rendición de cuentas y del régimen sancionatorio. ¿Cómo hago yo también para deshacerme de un magistrado, una magistrada en donde nos equivocamos? Porque podemos habernos equivocado escogiendo a alguien que no conocíamos. ¿Cómo hacemos para poder deshacernos de ese? El régimen disciplinario y el tema de la rendición de cuentas a la hora de reelegir también es parte de todo ese proceso. Es un círculo, ¿verdad? Y haríamos mal si queremos poner unas curitas en unos lados, ¿verdad? Nada más veamos el tema de la edad de las personas, aumentemos la edad, que digamos más o menos creo haber visto en donde he participado en estas conversaciones que hay un consenso en que hay que aumentar la edad. 35 años no es suficiente para tener la madurez para llegar a estos casos, pero si solo hacemos una curita, ¿verdad? Y no vemos todo el sistema integralmente, desde la rendición de cuentas hasta la convocatoria, no vamos a tener el impacto que queremos en la idoneidad de estas personas. Entonces, bueno, creo que es el momento, porque por lo que nos está pasando, por el poder que tiene la Corte en este momento, ahora que ya lo decía don Fernando, no solo es poder político, yo le agregaría a eso que también en los últimos años ha habido un proceso de judicialización, no solo de la política, de nuestros derechos y de nuestra convivencia. Tenemos un abanico más grande de derechos y de libertades, ¿verdad? Y entonces tienen más poder, y es un poder judicial más robusto. Ya nos decía Carlos también que lo que teníamos hace muchos años. Entonces, entre más poderosa la institución, por recursos, por competencia, porque puede controlar al poder, hay más tentación de cooptar esa institución, ¿verdad? Es como víctima de su propio éxito, ¿verdad? Entre más poder tiene, hay más tentación de los políticos de echar mano a ese gran poder que ha ido teniendo en ese fortalecimiento del poder judicial. Y en esto, sin duda, avanzar también en procesos de participación ciudadana. La veeduría ciudadana es vital en los sistemas de selección y nombramiento de magistraturas. Doña Adriana, usted señalaba ya, nos hizo un antecedente de la participación de ACOJUT en todos estos procesos de debate, de tratar de hacer incidencia sobre el sistema de nombramientos. Yo quisiera preguntarle acerca de cuáles son los estándares internacionales, cuál es ese modelo al que quisiéramos como país, como sociedad democrática, llegar para la selección de magistraturas, y cuánto hemos avanzado o más bien hemos retrocedido en esos estándares. Gracias, doña Giselle. Pues los estándares internacionales que han regulado tanto la ONU como estándares que han introducido la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las mismas Cortes de Derechos Internacionales con respecto a la idoneidad, independencia, a la transparencia y con énfasis desagregado al tema de idoneidad, es lo que nos ha hecho muchísima falta en el tema de la elección acá, porque bien lo decía Evelyn y don Carlos, el tema del compromiso que se debe asumir en la Asamblea Legislativa nunca ha sido compromiso. Hay una cuestión tan estética de decir que en la Comisión Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa tienen una metodología, cuando la metodología la cambian dependiendo de qué magistrado van a elegir. Es diferente cambiar un perfil a cambiar una metodología. Es diferente, obviamente, tener un perfil para la sala primera, segunda, tercera o la constitucional, pero que tenga una metodología estandarizada, que tenga esos valga la redundancia, esos estándares internacionales que garanticen que siempre van a haber condiciones objetivas de evaluación de los candidatos y que pese a que haya una
presión política para nombrar a X o Y persona, van a tener que describirse o más bien las personas van a tener que atenerse a los estándares ya previamente transparentados, dicho, y que la sociedad, que es muy importante lo que decía doña Giselle, que la sociedad también controle, que la Asamblea Legislativa elija bajo esos estándares y que se promuevan las candidaturas independientes. Pero nada de esto evidentemente ha pasado en la Asamblea. Con este 55 de la nota que indicaba Evelyn, lo que hacen es precisamente orientar el concurso para definir a quién yo quiero que esté ahí en la corte. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, ¿a quién le conviene que esto se mantenga de esa forma? No nos conviene a los jueces y los jueces independientes, no le conviene a la ciudadanía, no le conviene al Poder Judicial, le conviene a muy pocos que mantienen el poder, y esos son los que no quieren soltar eso. Entonces, si ese poco que mantiene el poder y que es el que mantiene los políticos en la Asamblea Legislativa, que no dan este paso decisivo para que esto cambie, de no va a cambiar. Entonces pueden haber muchos estándares, los hemos dicho muchas veces. Todo esto, estos son apenas 5 o 6 pronunciamientos que hemos hecho desde la COJUT, desde el Foro de Justicia también que integra COJUT, se han hecho otro montón. Yo no imprimí más porque se me acababa la resma, si imprimíamos cada vez que hemos dicho algo con respecto a este tema, pero esto siempre es llover sobre mojado. La frustración que produce desde la ciudadanía consciente de lo que está pasando y que al final de cuentas nada pasa en la Asamblea Legislativa es terrible, porque vemos que más bien con mucho peligro este número o esta cantidad de jueces de la Suprema Corte que pueden ser electos en una próxima legislatura. O sea, esto es cambiar completamente la situación de independencia del Poder Judicial. Como decía don Fernando, ¿cuándo fue que empezó el Poder Judicial a ser incómodo? Cuando se vio que era un Poder Judicial que eventualmente no iba a tapar los excesos, no iba a tapar lo malo que se hacía dentro del poder ejecutivo, legislativo o cualquier otro poder fáctico que quiera excederse en detrimento de las mayorías y de la ciudadanía. Para eso es este Poder Judicial. Entonces sí, el Poder Judicial tiene que ser incómodo. Entonces obviamente no interesa que esos estándares internacionales que premian idoneidad e independencia, una vida dedicada efectivamente a que estas competencias sean visibles en una persona para que pueda poner su nombre, sean valoradas. Por eso es que, como decía Evelyn, 6 personas nada más y 6 hombres, ninguna mujer, candidatos que presentaron su nombre a la Asamblea Legislativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está desanimada, por poner una palabra muy no tan elocuente con lo que está pasando, desanimada de poner su nombre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no van a valorarme con respecto a mis atestados personales, van a valorarme políticamente si les convengo o no estar en el Poder Judicial como magistrado o magistrada. Y es lo mismo para las magistraturas suplentes, que a veces tampoco se toca. Las magistraturas suplentes tienen un error inicial del nombramiento. ¿Cómo es posible que sea no un procedimiento diferenciado, que sea la Corte Suprema de Justicia, que sean las salas las que tengan que definir ellos quiénes me van a sustituir como magistrados y magistradas? O sea, eso es lo que estoy diciendo, es que, bueno, yo no quiero que esta situación cambie, yo quiero que haya gente que sea muy parecido a mí aquí en la sala. Entonces, y muy parecido a mí, ya podemos pensar que es muy parecido a otras cosas por las que se nombraron. Entonces, ¿cómo es posible que los magistrados también suplentes tengan un proceso diferenciado? Y eso tampoco se ha querido cambiar nunca. Lo hemos dicho también muchas veces. De hecho, en ese proyecto que don Fernando mencionó, que fue totalmente fallido desde 2017, cuando la Corte se comprometió a hacer algo y no hizo nada, en aprobación, sí tengo que decir que don Luis Guillermo Rivas
hizo la tarea, tal como fue asignado en el 2017 y se sacó este documento, que es un proyecto de elaboración en la Corte como proyecto de ley para presentarlo a la Asamblea Legislativa para el cambio en elección de magistrados, y contiene 4 cosas. Cambio de edad de 35 a 45, pero eso es como es el tema común en el que todos estamos de acuerdo. Luego, que haya un periodo de 10 años solo con una única reelección de otros 10 años más. La diferencia con la posición de los jueces y juezas a través de muchos años en ACOJUT es que hemos dicho que sea un periodo largo sin reelección, para que no tenga que estar, como bien dijo don Carlos, cayéndole bien a los diputados, los candidatos a magistrados, para decirle, nómbreme, vea, yo eventualmente ahí le hago el favor. No, eso no puede seguir pasando en este país. Tenemos que ser más conscientes para que esto cambie. Pero entonces ahí lo que en el proyecto, la posición de ACOJUT, una única reelección, 12 años, una única elección sin reelección por 12 años. Y en el proyecto de la Corte se dice que se pase a 10 años con una única reelección y que además haya una rendición de cuentas. No hay en ninguna parte ni posibilidad ni una necesidad de que los magistrados rindan cuentas ante la Asamblea Legislativa, ni siquiera cuando se van a reelegir. No existe. Este proyecto al menos lo menciona, pero cuando terminan el cargo, ni siquiera lo menciona para la reelección, que debería de ser. Es como lo lógico, la rendición de cuentas que todos los ciudadanos a través de la Constitución Política y la Ley General de Administración Pública estamos obligados, pero no se menciona. Y hay una cosa que sí me parece interesante con respecto a este proyecto que no se quiso discutir en Corte, es que se cree como una comisión técnica que apoye a la Comisión Especial de Nombramientos en la Asamblea Legislativa para que valore los atestados. Eso quiere decir que al menos habría un estudio técnico de unos, hay que ver quiénes serían los que forman también esa comisión técnica, pero al menos habría una visoría técnica para que eso pase a la comisión, para que después eso pase ya al plenario. Pero este proyecto, que todavía si ustedes lo buscan en la página del Poder Judicial, ahí está, pero no quisieron los magistrados, como bien dijo don Fernando, no quisieron discutirlo en ningún momento. Se discutió y la conclusión es que, pero es que la discusión no fue por el fondo, porque lo que dijeron es, no tenemos nosotros la competencia, y me acuerdo de una magistrada específicamente que lo indicó, nosotros no tenemos que entrometernos en otro poder para decirles que hagan un cambio en este tema. Entonces no se discutió lo que el proyecto en sí decía por el fondo, se discutió si eran competentes o no para conocer ese proyecto, para comprometerse con lo que indicaba el proyecto y enviarlo a la Asamblea Legislativa. Entonces esto realmente fue un trabajo, si ustedes lo ven los antecedentes, fue un trabajo que fue de muchos meses sin ningún fruto, porque igual que en la Asamblea, aquí tampoco hay voluntad. Entonces, y yo sé que hablar esto tan abiertamente incomoda, pero por eso es que estamos en una asociación de jueces que ha sido crítica con respecto a este tema permanentemente, y por eso es que a veces tampoco somos tan queridos. Entonces, y hay que también decirlo de una forma muy transparente, la transparencia es lo que tenemos que siempre buscar. Entonces, no hay, para concluir con la pregunta inicial, doña Giselle, no hay ningún estándar en este momento adecuado que obedezca a los estándares internacionales ya propuestos por órganos que están técnicamente ya definidos para esto, para que hayan validado lo que en todo el mundo pasa, porque en todo el mundo pasa,
y nos pusieron unos estándares para que fueran como elemento, obviamente respetando lo que en cada país, la idiosincrasia de cada país se haga, pero ni siquiera eso se ha dicho. Y cuando se le dice a la Asamblea Legislativa, no, pero ahora ya sí tenemos una metodología, pero vaya metodología que tiene el 55% de subjetividad. Gracias, doña Adriana. Yo quisiera, como para ir cerrando, para darle participación, tal vez a algunas personas del público que quisiera formular algún comentario, pedirle a don Carlos que nos, digamos, dé su perspectiva a la luz del contexto internacional. América Latina hoy vive un retroceso en la calidad democrática, lo estamos viendo nosotros que analizamos el tema desde el programa de libertad de expresión. Lo vemos en el tema de la calidad de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en la región. Hay un deterioro importantísimo. Hoy ejercer la libertad de prensa en la región es más riesgoso que en años anteriores. Y hemos visto también una arremetida a la luz de una deriva autoritaria contra los poderes judiciales, particularmente en la región centroamericana. Entonces, ¿cómo en este contexto podríamos vislumbrar alguna posibilidad de avance en temáticas como estas? Sí, nada más. Me resulta incluso extraño, para no decir jocoso, que se diga que la Corte no puede influir en la Asamblea Legislativa porque, digamos, como hay un respeto a la separación de poderes, cuando históricamente la Corte ha manejado todos los grandes procesos de reforma de la propia Corte. Es decir, pero no el más importante, o uno de los más importantes. Mala excusa. A veces hay que pensar mejor las excusas. Hay un elemento que es interesante con esto de las críticas al Poder Judicial y en general la deriva autoritaria que limita a los poderes judiciales. Creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es en cuáles países realmente se desarrolló un Poder Judicial de verdad. Y en América Latina nosotros somos bastante excepcionales en tener un poder judicial de verdad, un poder judicial con capacidad, con presupuesto, etcétera, con ciertos niveles de autonomía. Yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, no siempre, digamos, hay poderes judiciales más fáciles de tomar que otros. Y eso hay que tenerlo claro. Hay un elemento que siempre va a perjudicar a los poderes judiciales en este tipo de batallas políticas. El Poder Judicial por principio no es muy popular, que digamos. Yo con mucho interés leí la parte del Estado de la Justicia donde se habla de la opinión del costarricense sobre el Poder Judicial. Y leyendo eso dije, bueno, vamos a ver cómo están otras mediciones de popularidad en otros lados para más o menos bastantear cómo está la nuestra. Caso europeo, Eurobarómetro. La pregunta es, ¿cuánto confía la gente en la independencia del Poder Judicial de su país? Promedio para la Unión, 54%. Y entre más al oeste de Europa usted se vaya, llegamos más abajito, ¿no? O sea, lo que sube un poco el promedio es que en el este de Europa la gente todavía confía más en la independencia y hay estados más serios. Pero si usted se va para el oeste de Europa, digamos que es uno de los grandes problemas dentro de la Unión. Latinobarómetro, promedio para toda América Latina en el 2023, 28% de confianza en el Poder Judicial. Nota sorpresiva. ¿Saben cuál es el país con la confianza, en una encuesta de Latinobarómetro, el país con la confianza más alta en el Poder Judicial? No me lo van a poder creer. Y es por las razones completamente equivocadas. El Salvador de Bukele, punto extra. El Salvador de Bukele, 51%. Si la gente valora el Poder Judicial porque le hace caso al presidente, maravilloso, ¿no? Entonces, esto para llegar a decir que el Poder Judicial siempre va a tener el problema de su impopularidad. Nosotros somos el tercero. Uruguay tiene un 50 y nosotros andamos con un 49, ¿verdad, Carolina? Sí, 49. Es decir, estamos muy por encima de la media del 28%. Eso demuestra que en Costa Rica la gente, pese a la enorme impopularidad que tienen los poderes judiciales, por principio, porque en un juicio alguien gana y alguien pierde,
estamos relativamente bien si vemos esos números. Y creo que eso ha sido la gran defensa que ha tenido el Poder Judicial. Porque vea que en El Salvador la toma del Poder Judicial por parte de Bukele fue un trabajo limpio y rápido. Limpio y rápido. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar que estamos en una crisis. La crisis es parte de la historia del Poder Judicial y de toda institución. Y yo pensaría que hay que trabajar, es muy importante, insisto, trabajar en esta idea de las limitaciones, y ahí podemos hablar de si establecemos un plazo más largo sin reelección, si establecemos un límite por edad, entonces la persona cuando cumpla determinada edad tiene que dejar el puesto. Podemos hablar de otros mecanismos, pero para mí el punto, el meollo, y créanme que creo que la idea de periodos muy largos en un puesto puede ser institucionalmente complicado y puede que la institución no mejore con eso, pero para mí el gran meollo es cuál es el piso de elección de magistrados. O sea, cuáles son los requisitos mínimos que le vamos a exigir a una persona que quiera ser magistrado. Los 35 años es la edad del siglo XIX, cuando la gente moría probablemente a los 50. Ya no. Pero ¿cuál es el piso? El piso es cierto tipo de estudios. O sea, no podemos garantizar. Sí, para mí el gran problema es el piso, porque al final nunca vamos a poder eliminar la libertad o el poder de la Asamblea Legislativa de elección, me parece. No es un escenario realista, pero sí hay que limitar la cantidad de elección en un conjunto de personas que al menos cumplan con mínimos que nos garanticen niveles técnicos aceptables más allá de la ideología que tengan las personas. Y nada más un elemento adicional, yo he leído esas entrevistas que le hacen a los candidatos a magistrados. Realmente son a veces muy chistosas las preguntas, no hay una lógica de lo que se le debe preguntar a una persona que va a ser magistrado. Creo que eso es un poco una copia del sistema estadounidense, donde se somete al candidato a magistrado, a la persona seleccionada por el presidente como magistrado, para aspirar al cargo, pero no cabe duda que el nivel de preparación de la entrevista dista mucho de lo que tenemos acá, y creo que debemos sentir esa necesidad de reformar ese proceso y después quizá discutir lo otro, pero reformar ese proceso en este momento lo considero clave. Doña Evelyn, ¿hacia dónde se orientan las recomendaciones del Estado de la Justicia? Bueno, una muy importante que usted me señaló porque la había omitido en mi presentación, en la respuesta, es hacia más apertura, ¿verdad? Para que sea más transparente y que haya más participación ciudadana. Pero, a ver, uno podría dividir como las recomendaciones en dos, tal vez, grandes bloques. Unos que tienen que ver con el resorte de la Comisión Especial de Nombramientos, que puede autorregularse, ¿verdad? Ella, como dijo Adriana, se puede poner su propia metodología y podría fácilmente, sin ninguna ley, sin necesidad de pasar nada, abrir muchas de estas cosas, más escrutinio ciudadano. Por ejemplo, les cuento que participé en una observación del nombramiento de la Corte Suprema en Honduras el año pasado. Y tiene unos mecanismos interesantísimos de participación ciudadana. Honduras no es un ejemplo de muchas cosas, pero en este tema, y por unos escándalos que hubo, hicieron una nueva ley y un reglamento a esa ley para nombrar a la Corte. Ahí se nombran todos los 15 magistrados de un solo tiro, ¿verdad? De un solo nombramiento cambian toda la Corte. Los que están pueden participar, concursar, pero concursan en condiciones iguales que cualquier otro candidato. Pero dentro de las modalidades de participación, los primeros pasos de la convocatoria y la evaluación de atestados la hace un comité, un grupo intersectorial
en donde están las facultades de Derecho, están los empresarios, está la sociedad civil, está la Corte también, está el Poder Ejecutivo. Entonces es un grupo bien interesante y hacen su autogobernanza, eligen un secretario, eligen quién va a hacer cada función. Y durante un periodo de un mes abren para tachas, por ejemplo, para recibir retroalimentación de las personas. Ponen todos los currículums de los candidatos en una página web especial que tiene una gran visitación. Tienen para que las personas manden preguntas. Las entrevistas y las preguntas se hacen en un auditorio, ¿verdad? Con público, abierto a todo el público, y hay una tómbola donde las personas, cualquiera ha mandado preguntas y los candidatos tienen que ir y seleccionar al azar preguntas de la ciudadanía. Participan en programas de radio, en programas de televisión, hacen debates sobre sus posturas ideológicas, jurídicas en algunos temas. Al final, esa comisión intersectorial escoge una lista que además tiene que ser totalmente igualitaria en términos de género, ¿verdad? Sexo, y la manda al Congreso. Entonces es un filtro en donde hay por 3 meses, cerca de 3 meses, una gran participación ciudadana. Entonces, por ahí la comisión, digo, estos son estándares muy altos, pero tal vez la comisión nuestra de nombramientos de la Asamblea Legislativa puede abrir muchísimo más al escrutinio público, y ahí yo les recomiendo leer los informes que han hecho los paneles independientes. Hay 3 paneles independientes de ciudadanía que han ido a hacer monitoreo, a sentarse ahí, ¿verdad?, a todas las comisiones, y tienen recomendaciones interesantísimas. En algunos casos ni los dejaban entrar, les decía que no había campo, que no había sillas, imagínense. Entonces, bueno, esos informes de esos paneles independientes son muy importantes. La parte de la metodología y del puntaje y de qué se evalúa y qué no, también lo puede hacer la comisión sin necesidad de hacer nada. Y luego están las otras reformas que tienen que ver con leyes, ¿verdad? Incluso algunas con reformas constitucionales, porque si estamos hablando de modificar la edad, de poner o de eliminar puertas giratorias, eso tienen que hacerse modificaciones constitucionales, y no va a decir cualquiera, no, solo los requisitos que pide la Constitución y eso es todo, ¿verdad? Entonces ahí hay como que trabajar en esos 2 frentes de mejorar los requisitos, ¿verdad? Mejorar los requisitos a nivel legal, y en la parte, como les digo, ya más procedimental de la comisión, que puede hacer mucho en este momento, puede eliminar o reducir mucho la entrevista, estructurarla con un conjunto de principios para hacer preguntas, y eso lo podría hacer ya, digamos, y ojalá reglamentarlo también, para que no, la próxima comisión que venga en la próxima asamblea, en mayo del próximo año, puede rehacer todo y decir, no, ahora juega de nuevo, ¿verdad? Borrón en cuenta nueva, vamos a hacer otra cosa. Si hay un reglamento o alguna normativa, ojalá un reglamento dentro del reglamento de la Asamblea, eso puede quedar ya más estable, ¿verdad?, y institucionalizado para el resto, mientras logramos ir haciendo las reformas legales y constitucionales, que eso va más lento. Bueno, quisiera ya para cerrar mensaje final de don Fernando y de Adriana, reconocer, aquí está don Walter Antillón, un intelectual, un jurista imprescindible en el debate que tenemos hoy, y reconocerle todos sus aportes también, don Walter. Usted ha sido una persona, un intelectual esencial en este debate. Doña Adriana, y cerramos con don Fernando. En realidad, desde la Judicatura hemos insistido siempre en la toma de conciencia colectiva sobre este tema, que no se vea como han querido deslegitimar permanentemente al Poder Judicial, que los jueces solo defendemos ideas que nos benefician. No, al contrario, el beneficio de tener un Poder Judicial independiente es de toda la ciudadanía. Si podemos trasladar la inquietud a la ciudadanía de que esto sea un tema permanente de discusión, pero de discusión seria y no de discusión visceral, sino y de que se escuche
los argumentos del Poder Judicial con un prisma real, o que se vea desde un prisma realmente que haga la diferenciación de los colores. Y con esto me refiero a que seamos de verdad muy responsables a la hora de escuchar un discurso. Cuando el discurso del legitimador hacia el Poder Judicial es tan constante, debemos preguntarnos por qué. ¿A quién le sirve un Poder Judicial debilitado? Y esto empieza por este gran tema de la elección de magistrados y magistradas. Así que como Asociación Costarricense de la Judicatura invitamos a la ciudadanía a que nos acerquemos y tengamos un proyecto en común de decirle a la Asamblea Legislativa, ya es tiempo, pero el tiempo es responsable, que tampoco esto sea un parteaguas para que el camino tampoco quede allanado a quienes quieren también que haya una reforma, pero una reforma peor, y que les convenga que no seamos otro México con la reforma que ha habido al Poder Judicial y que limitó completamente la carrera judicial y la independencia. O sea, seamos críticos, responsables y sobre todo tengamos en cuenta el papel de la ciudadanía que tenemos para seguir construyendo democracia en este país. Muchas gracias. Bueno, yo como he vivido tanto esto de estar en el centro de a veces de la polémica, sí me parece que se requiere el rediseño constitucional, pero ojalá lo más sencillo posible, para distinguir entre las funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales. Creo que eso es importantísimo porque hay como una confusión muy grande en eso. Y esa división permitiría entonces que alguien se dedique a la administración y otros se dediquen a lo jurisdiccional. Yo les aseguro que una vez que los jueces se dediquen solo a la casación, con todos los cambios que habría que hacer, dejan de tener importancia. Y la administración tiene también significación, importancia, incidencia significativa, pero también eso significa que tendría que ser una administración con participación horizontal y no vertical como la que tenemos ahora. Eso sería lo ideal para poderlo hacer. Hay muchas fórmulas, pero yo lo he pensado. Lo que pasa es que yo no sé por qué hay esa resistencia al cambio para hacerlo. Me parece que esas posibilidades están en la mesa. No soy optimista. Yo creo que no veo en ningún partido, tal vez alguna excepción, con una visión de qué debe ser la justicia. No la veo. Y más bien han convertido el Poder Judicial en el tiro al blanco, porque es un rival muy fácil de derribar. ¿Cómo se puede defender el Poder Judicial frente a la permanente descalificación y la confusión, por ejemplo, de que la inseguridad es culpa del Poder Judicial? Que bueno, qué difícil eso, pero el ciudadano se lo compra. Sí, el ciudadano se lo compra. Sí, el Poder Judicial es el culpable de la inseguridad. Y el Poder Judicial es el culpable de que haya tantos derechos. Y el Poder Judicial es el culpable de que hayamos tenido matrimonio igualitario, porque como la iglesia me dice tal cosa, eso es terrible. No crean, eso ha tenido para el Poder Judicial es una objeción que está pesando ahí. Y hay otras, ¿verdad? Pero, y con esto le señalo como la reflexión, en el tiempo que estuve en la presidencia, los tres partidos, el PAC, Liberación y el PUSC, se unieron para devaluar totalmente la carrera judicial, el pago hacia sus funcionarios. Entonces comenzaron con eso. Ahora sigue el segundo tiempo, yo no sé el tercer tiempo que va a pasar. Pero la devaluación se inició. Y entonces, claro, no es esto que está pasando, no es una cuestión casual. Es que yo no voy a entrar en el tema, pero valoren bien lo que es la ley de fortalecimiento,
que a rajatabla se nos aplicó al Poder Judicial y resulta que no se le debe aplicar, la ley de empleo público es una cosa atroz. Y ahí van los funcionarios. Entonces, ojalá se pudiera hacer un cambio. El cambio puede ser muy sencillo. Relativamente puede ser profundo, mediano, pero se podría hacer. Y les digo, si usted diferencia entre lo jurisdiccional y lo administrativo, ya cuánto dura en el cargo pierde importancia. Porque en la judicatura ordinaria, el juez se va cuando quiera. Es vitalicio. Pero el tema no es ese. El problema es que tiene un significado político. Entonces hay que desentrañar cuál es el significado político de la magistratura. De eso que decía, yo soy juez, no, usted juez no, y también está ahí. Bueno, alguno de los que andan siempre desde hace tiempos, que vive del Poder Judicial porque es defensor y aquí litiga, pero que siempre habla de Poder Judicial, pues dice que es que la judicatura es parte, los magistrados son parte de la clase política. Puede ser que sí, bueno, tan de la clase política que hasta miedo les da decirle a los diputados que por favor hagan un cambiecito en la forma en que se elige a los magistrados. Eso es terrible, eso es como un pecado de lesa humanidad. Entonces, claro, eso incide en nuestro, es como, y vivimos como una gran incertidumbre. Yo creo que el Poder Judicial lo han golpeado mucho, algunas cosas son merecidas, otras no, pero en el contexto latinoamericano, el Poder Judicial de Costa Rica ha hecho mucho, bastante, pero la elección, yo tengo mis dudas que lo quieran cambiar. Claro, cuando algún partido tenga los 40, ¿verdad? Entonces yo no sé qué va a pasar, porque entonces sí, ya nadie está pensando cómo se va a elegir. No, yo quiero que pongamos a alguien que sea muy simpático, muy buen oidor y no discuta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Cruz, doña Adriana Orocu, doña Evelyn y don Carlos. Don Walter, por favor. Tal vez le pasamos el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de intervenir. Nuestro problema empezó con Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte cambió el sistema de los jueces. El sistema heredado de la Edad Media, que seguía en gran medida vigente en toda Europa, fue cambiado por un modelo con vertical, digamos, un modelo con una jerarquía. Todos los países nuestros, por influencia de los franceses, fuimos cayendo en ese modelo. Prácticamente, también en Europa, todos los países cayeron en el modelo jerárquico. El modelo jerárquico estaba muy bien para el ejército de Napoleón, pero era absolutamente incompatible con la función judicial. De modo que, digamos, de plano era la negación de la función judicial, la negación de la independencia del juez. Si hay jerarquía, no hay independencia. Ese modelo siguió en Europa, fue utilizado por los países más autoritarios, y después de la Segunda Guerra Mundial, ese modelo cambió, primero que todo, en dos países, en Italia y en Francia. Se estableció un modelo
horizontal. Ese modelo horizontal, a través de los años, porque eso ocurrió a mediados del siglo XX, a través de los años, ya 75 años, fue ganando terreno y hoy día ese modelo horizontal es ampliamente mayoritario en Europa. En América Latina hay también muchos que han tratado de adoptarlo, pero es un modelo adulterado. El latinoamericano es pura apariencia. ¿Por qué? Porque las oligarquías no permiten, así como Costa Rica igual, no permiten que el Poder Judicial sea realmente independiente, que no dependa de ellos. ¿Por qué? Porque las oligarquías tienen que delinquir, necesitan abusar del poder para mantener sus intereses. Y si tienen que delinquir, no les sirve un Poder Judicial que los enjuicie. Entonces uno ve que hay Consejo Superior de Magistratura en muchos países de América Latina, pero si escarba un poquito, se da cuenta de que es mentira. No son modelos auténticos. Pero en este momento, en Europa es totalmente dominante este modelo horizontal. Ahora yo me pregunto, ¿por qué nosotros no discutimos eso? ¿Por qué seguimos dándole vuelta al tema de la Corte? O sea, nos metemos dentro del modelo vertical y desde allí queremos hacer las cosas. No se puede. Si uno se mete adentro, no puede hacer nada. Todos los que hagan las comisiones de nombramiento, de lo más sofisticado y todo, naufraga en el plenario, porque la Constitución dice que los diputados nombran a los ministros. De manera que yo propondría, aprovechando que está este grupo, que puede ser un grupo germinal de una gran, de un gran movimiento, yo propondría que hiciéramos una actividad grande de muchos días, en donde discutamos esos modelos. El relator de la ONU traía el modelo horizontal, porque ellos están completamente combinados con las organizaciones de jueces internacionales europeas que tienen el modelo horizontal. Lo traía y no lo dejaron entrar. De modo que el gran problema nuestro es que ni siquiera hemos podido discutir un modelo que es el comienzo, digamos así, del establecimiento de un sistema con jueces independientes. Porque el modelo que tenemos, el modelo vertical, no es nunca, jamás, va a ser una garantía de independencia. Siempre se le va a colar cosas por allí, por allá. En Costa Rica han pasado cosas terribles. Después del TLC, para la discusión de las leyes complementarias, el gobierno logró poner dentro de la Corte un suplente que era un procónsul, que iba a vigilar la votación de los magistrados que votaban a favor. Había dos que votaban en contra, eso no había que vigilarlos. Se sabía que ellos, con ellos no se contaba. Pero sí había que vigilar a los que estaban, a los demás. ¿Para qué? Para que no hubiera una quiebra de la mayoría, para que todas esas leyes pasaran. Bueno, eso es una cosa espantosa desde el punto de vista, digamos, de la intervención, desde el punto de vista de la negación de la independencia judicial. Bueno, ahí está, pasó sin pena ni gloria. En realidad hay una historia secreta del sometimiento del Poder Judicial de Costa Rica. Y yo creo que lo menos que podemos hacer nosotros como ciudadanos es esforzarnos por acabar con eso.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo definitivamente no comulgo con la elección política de los magistrados. Es un tema complejo, tan complejo que la propia mesa tiene posiciones encontradas. Don Fernando, por una parte, expone la acertada noción de la separación entre lo judicial o la judicatura y lo administrativo, un poco retomando esa idea que planteaba don Walter de las judicaturas europeas. Pero don Carlos insiste en el nombramiento político. El nombramiento político me parece a mí que es muy ambivalente y que, igual como dice don Walter, siempre se contamina y naufraga en el plenario. Cualquier buena intención. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que nos sirvió de modelo, fue por muchos años un ejemplo mundial de una corte recta, integrada por jueces doctos, y con ese mismo sistema de nombramiento, hoy tenemos la misma corte absolutamente vendida, decapitada y degradada. Nuestro sistema, don Fernando es hijo de ese sistema. Es un sistema que produce cosas buenas y malas. Yo recuerdo, por ejemplo, que el magistrado Rafael Benavides Robles fue nombrado magistrado de la Sala Tercera siendo diputado. A mí me contó personalmente don Jorge Castro cuando lo nombraron magistrado de la Sala Constitucional. Él estaba pensionado como juez contencioso, estaba en su casa y recibió una llamada de Rodolfo Méndez Mata, en ese momento jefe de fracción del PUSC, y le dijo: mira acá, Jorge, ¿cómo vas? Estoy aquí en la asamblea y tenemos que nombrar a los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Te interesa? Y le digo don Jorge: podría y sí, podría ser. Eso me lo contó él a mí personalmente. De tal manera que el sistema político o nombramientos políticos produce cosas buenas y cosas nefastas. Yo lo que le quiero preguntar a don Carlos es, porque usted tiene una tesis totalmente contraria a la mía y veo que también a la don Fernando, de mantener la elección como un acto político, y yo coincido con don Walter, hay que sacarlo de ahí a toda costa. ¿Cómo explica usted desde el punto de vista histórico que, siendo el mismo sistema a través de muchas décadas, se haya degradado al nivel que se ha degradado hoy? Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver. ¿Es factible quitarle el poder de elección a los de magistrados a la Asamblea Legislativa? A mí me encantaría que la elección de magistrados fuera una elección completamente aséptica. Lo que pasa es que, como mencionaba don Fernando, al final del día, nada es completamente aséptico. Y la Corte, si uno lo ve desde una visión, el Poder Judicial y la Corte, si uno lo ve desde una visión macro de la política, es otro actor político en el sistema. Por eso yo hablo más de autonomía que de independencia. Pues la independencia, pienso yo, es un concepto muy ideal de absoluta separación y asepsia, como la que mencionaba aquella magistrada, de no le mandemos esto al poder legislativo para no meternos. Yo hablo de autonomía, y la autonomía es un concepto relativo. A veces se es más autónomo, a veces se es menos autónomo, y los sujetos luchan por ser cada vez más autónomos, o al menos deberían luchar por ser cada vez más autónomos. Entonces, yo veo muy difícil que el poder político suelte la elección de magistrados. Eso, digamos, desde un punto de vista pragmático, me encantaría que no,
Me encantaría que hubiera mecanismos más reales para la elección de magistrados, pero no lo veo. Degradación. Cuando uno oye las historias del siglo XIX, o cuando lee las historias del siglo XIX, cómo se nombraban magistrados, estamos un poco mejor. O sea, yo siento que hay un proceso complejo en el poder político costarricense que empieza probablemente a finales de los 90, que imbuye a la Corte, aunque la Corte no se dio cuenta que estaba imbuida ahí. Y en determinado momento el poder político se dio cuenta que la autonomía de la Corte estaba en un alto, estaba muy elevada. Estaba muy elevada. Yo leo la Sala Constitucional, si lo leo políticamente, yo la leo como un instrumento para limitar el poder de autonomía de la Corte en ese momento. De hecho, la elección de magistrados que usted narra es típicamente eso. O sea, se rompió el ciclo de magistrados que provenían dentro del Poder Judicial, que es una muestra de autonomía, y se pasó durante mucho tiempo a magistrados que venían de afuera del Poder Judicial, como un mecanismo de control. El hecho que se haya metido a la Sala Constitucional dentro del órgano de dirección es un elemento por demás interesante. ¿Por qué no se escogió sacarlo? ¿Por qué no ponerlo afuera? Yo creo que eso fue un mecanismo de control. La degradación creo que usted señala, me parece que habría que relativizarla un poco. Yo sí creo que existe un enorme problema en la elección. Y la única forma de reducir ese problema que veo real, práctica, factible, es el piso. O sea, el piso que debe tener una persona que ocupe ese puesto. Si elevamos el piso, podríamos mejorar. Lamentablemente la política costarricense, y yo en eso concuerdo con don Fernando, cada vez que tiene un piso más bajo. Y los liderazgos políticos cada vez tienen menos visiones de país y más noción de puesto. Y lo que preocupa es que cada vez las magistraturas pueden tener más esa noción de puesto, ¿verdad? Un puesto más a repartir. Pero sí, diría que en un mundo ideal podríamos eliminar el acto político. En el mundo real lo veo muy, muy lejano esa posibilidad, lamentablemente. Pero la política es la política. Sí, es que quería terciar un poco en esa discusión porque el asunto cuando decimos saquémoslo de la asamblea es que lo sacamos y a dónde lo ponemos, ¿verdad? Y eso es un problema político, no jurídico, ¿verdad? Es que cualquier lugar a donde lo póngalo, el Consejo de la Judicatura, haga un consejo de superjuristas, o sea, lo que usted quiera hacer, ese lugar se va a politizar también. O sea, eso ha pasado en todos los países que han tratado y han tenido fórmulas. Que les estaba contando de Honduras, de intersectorial, súper participativo, se politiza. O sea, al final, lo que está pasando ahora en la Asamblea, entre 57 o entre varias fracciones, se lleva al Consejo de la Judicatura de 5, o al Consejo, en la misma politización, el tratar. Entonces, por eso es complicado, o sea, además requeriría toda una reingeniería del sistema político, porque usted le está quitando una función clave, o sea, es como si le estuvieran amputando la pata a la Asamblea Legislativa, y eso desequilibra completamente todo el balance de poderes. Entonces, por eso me encanta la propuesta de don Walter, de sentarnos a pensar en una reingeniería del sistema, porque cualquier cosa que usted quite, una función de algún lado, tiene que ponerla en otro, le da poder a otro, le quita poder, entonces desestabiliza por completo el sistema político como lo conocemos hoy. Y quitarle, como decía, la función de nombrar magistrados a los diputados, es tan difícil como quitarle la función de nombrar jueces a la Corte Suprema de Justicia. O sea, es una de las cosas más atractivas de distribución y de ejercicio de poder que tienen.
Entonces, bueno, por eso yo, digamos, un poco me matriculo con el realismo, aunque por otro lado mi espíritu idealista concuerda con don Walter, tenemos que empezar a pensar en otro modelo. Este no es el modelo para el siglo XXI, esta no es el poder judicial que necesitamos para el siglo XXI, ¿verdad? ¿Alguien? Muy brevemente, es que a mí siempre me llamó la atención esa propuesta que hizo don Eduardo Ortiz en ese artículo muy breve, que era cuando la Gaceta se publicaban artículos. Y él dijo algo que me quedó muy, muy prendido en la memoria. Todo lo que son casaciones, tribunales de casación, que se nombren por méritos, porque no hay duda que no hay ninguna otra razón para que sea así. ¿Por qué es que el poder político quiere nombrar los de la casación? Ya sabemos por qué eventualmente. Pero no hay razón técnica ni política para eso. Eso sí, don Eduardo estuvo de acuerdo. Si es la sala constitucional, sí. Ahí no queda de otra que sea el poder político. A mí me parece que esa es una posibilidad, una fórmula. Pero es cierto que la afición y la adicción que hay por el control hace muy difícil que desde allá aflojen esa manija. ¿Y para qué la quieren? Puede ser para muchas cosas. Pero es de las cosas más difíciles. Y la otra estrategia que yo creo es, deshabitar un poco el tema corte plena. Y entonces hacer esa diferenciación que permite dividir, no concentrar y disminuir el tema que don Walter planteó muy bien, que es una histórica verticalidad, que es lo que todavía persiste. Y les doy nada más referencia para terminar. La Corte se reforma después de la crisis del 89 con la Comisión de Narcotráfico. La Corte no lo hizo antes. Es cuando viene la carrera judicial, cuando viene otra serie de reformas, el Consejo, que es una disminución de esa concentración, pero la Corte no lo quería hacer. Es más, la Corte ni siquiera quería la Sala Constitucional. Bueno, muchas gracias a las señoras y los señores panelistas, a las personas que nos han acompañado en esta sala y desde luego a quienes también nos han seguido por la transmisión virtual. Nos queda desde luego mucho que debatir, mucho que discutir y un desafío importantísimo para nuestra democracia. Agradecer a COJUT, la Asociación Costarricense de la Judicatura, por convocarnos una vez más a un espacio de reflexión. Que tenga muy buenas tardes.